Gracias a Dios por esta nueva oportunidad de leer su palabra. Hoy quiero leer con ustedes Marcos capítulo 1 porque está en mi corazón leer el Evangelio de Marcos. Y vamos a leer un gran tesoro en este capítulo. Marcos capítulo 1. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Sucedió como está escrito en el profeta Isaías: Yo enviaré a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto: Preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán, y Juan llevaba un vestido de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Predicaba de esta manera: Detrás de mí viene uno más poderoso que yo. Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Jesús bautiza con el Espíritu Santo y Juan el Bautista dijo: Jesús, el que viene detrás de mí, es más poderoso que yo. Yo no soy digno de abrir las correas de sus zapatos, de sus sandalias. Y dice Juan el Bautista: yo enviaré, que él es él del que está escrito en el profeta Isaías: yo enviaré a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno grita en el desierto: preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Juan el Bautista, él preparó el camino, como está escrito también en Isaías 43. Él nos bautizaba con agua, pero el Señor Jesús nos bautiza con el Espíritu Santo. Él preparó las sendas para el Señor Jesucristo. Ahora leemos a partir del versículo 9. En esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Imagínense lo que pasaba allí en el bautismo de Jesucristo. Juan le bautizó a Jesús en el Jordán. Y enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría. Imagínense, miren, aquí está el cielo. Imagínate esto. Está muy grande lo que pasaba ahí. Jesús vio el cielo abrirse y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. Y se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado,
estoy muy complacido contigo. Estoy muy complacido contigo. Tú eres mi hijo, dijo Dios Padre. Tú eres mi hijo amado. Estoy muy complacido contigo. Después del bautismo de Jesucristo, el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Y ahí fue tentado de Satanás durante 40 días. Imagínense, 40 días Satanás le quería tentar a Jesús. Fue tentado Jesús por Satanás durante 40 días. Y estaba Jesús entre las fieras y los ángeles le servían. Imagínense, los ángeles le servían a Jesucristo. Amén. El Padre dio testimonio al Señor Jesús. El Padre dijo, este es mi Hijo amado. Y también los ángeles le servían a Jesús. Ahora seguimos en versículo 14. Después de que encarcelaran a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed las buenas nuevas. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Venid, seguidme, les dijo Jesús, y os haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Imagínense lo que pasaba allí. Jesús anunciaba las buenas nuevas de Dios. Y dijo Jesús que se ha cumplido el tiempo. Él dijo que el reino de Dios está cerca. Y dijo que la gente se tiene que arrepentir de sus pecados y creer en las buenas nuevas. Las buenas nuevas son Jesús, es Jesús. Es el Cordero de Dios que vino a este mundo a tomar todos estos pecados en la cruz por nosotros. El que cree, salvo es. El que no cree y no se arrepiente, no es salvo. Por eso el Señor Jesús dice, el reino de Dios está cerca. Tienes que aprender, tienes que entender. El reino de Dios está cerca. Ya no peques más. Arrepiéntete y créeme. Cree en las buenas noticias del Señor Jesús. Y mira lo que pasaba. Jesús andaba en la orilla del mar y vio a Simón y a su hermano Andrés y les dijo, seguidme. Y Jesús dijo, les quiero hacer pescadores de hombres. Amén, amén. Imagínense, cuando uno le sigue a Jesús, ya no es pescador de peces, o ya no es tu trabajo normal y era tu trabajo normal, sino tu trabajo es ser un pescador de hombres. Ya no haces nada normal. Ahora se trata de llevar gente, multitudes, peces grandes, pequeñas, en la salvación de Jesús. Llevarlos al reino de Dios. ¿Y qué hicieron Simón y Andreas después de escuchar estas palabras de Jesús? Venid, seguidme. Dice en versículo 18, al momento dejaron las redes y los siguieron. Nosotros también, cuando le escuchamos a Jesús, a su palabra, y nos dice, sígueme, tenemos que dejar al momento las redes y seguirle a Jesús.
Así es la verdad. No pensar, no, tengo que hacer esto o esta cosa. No, seguir a Jesús al momento. Y después Jesús también vio un poco más adelante a Jacobo y a su hermano Juan. Y ellos estaban en su barca remendando las redes. Y él también les llamaba, Jesús les llamaba a ellos. Y ellos también dejaban hasta a su padre Zebedeo en la barca. Y a los jornaleros los dejaban su trabajo para seguir a Jesús. Y dice la última parte del versículo 20, se fueron con Jesús. Y ahora vamos a leer lo que pasa en el camino con Jesús. Es un camino muy, muy bonito, cambia vidas. Vamos a ver cómo cambia vidas a Jesús ahora. 21, versículo 21. Entraron en Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. De repente, en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, lo reprendió Jesús. Sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva? Pues lo hace con autoridad. Ordena incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Ok, vamos a ver. Jesús está enseñando en la sinagoga y se puso a enseñar, y él enseñaba como alguien que tenía autoridad. No como los maestros de la ley. Jesús tiene autoridad. Tenemos que saber, si Jesús nos habla a través de su palabra, Él nos habla con autoridad. Y de repente había un hombre poseído por un espíritu maligno en esta sinagoga, y él gritó: ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Este espíritu maligno sabía quién es Jesús. Él sabía que Jesús es el Santo de Dios, es el Hijo de Dios. Él sabía que puede Jesús destruir a este espíritu maligno. Y Jesús dijo: cállate. Lo reprendió Jesús: y sal de ese hombre, dijo Jesús. ¿Y qué pasó después? El espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Sí, se fue este espíritu maligno. Después de esto, todos se quedaron asustados y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Y dicen: ordena incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Jesús tiene autoridad. Tiene autoridad predicar su palabra con autoridad. Tiene la autoridad de echar fuera espíritus malignos. Porque a Jesús les concedido el poder en el cielo y en la tierra. Él es todopoderoso. Y como resultado se extendió rápidamente la fama de Jesús. Vamos a ver lo que pasa ahora. Versículo 29. Tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida se lo dijeron a Jesús.
Él se le acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le fue la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era él. Entonces lo que pasa allí, después de salir de la sinagoga, Jesús se fue con Jacobo y Juan a la casa de Simón y Andrés. Y allí la suegra de Simón estaba en la cama con fiebre. Y ellos se lo dijeron a Jesús, y Jesús se le acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse, y entonces la fiebre se fue. Una vez más vemos la autoridad de Jesús. Él tiene la autoridad de predicar su palabra. Él tiene la autoridad de echar fuera demonios, y Él tiene la autoridad también de sanar. Me gusta mucho lo que dice ahí, en versículo 31 al final. Dice, la suegra se puso a servirles. Después de ser sana, ¿sabes? Ella sirvió a Jesús y sus discípulos. Me gusta mucho, ¿sabes? Porque también nosotros cuando recibimos la gracia de Dios, debemos de estar agradecidos y servir a Dios y a sus discípulos, a nuestros hermanos. Y después, ¿qué pasó? Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús, todos los enfermos y endemoniados, porque saben, se extendió la fama de Jesús, que Él ha echado fuera un demonio en la sinagoga. Vimos esto en versículo 28, se extendió la fama, y por eso en el atardecer la gente le llevó a Jesús, todos, dice todos los enfermos y endemoniados. De manera que la población entera, imagínense, la población entera se estaba congregando a la puerta, a esta puerta de la casa de Simón y Andrés. Toda la población entera se congregaba a esta puerta. Y Jesús, dice la palabra, sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Jesús no les dejaba hablar a los demonios. No. Los demonios sí sabían quién era el Hijo de Dios. Ellos saben quién tiene la autoridad. Es Jesús, es el Hijo de Dios. Y nos acordamos, el Padre en el cielo dio testimonio. Es mi Hijo, amado, y yo me alegro en Él, dice la palabra. Dice, tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Los demonios sabían que el Hijo de Dios tiene autoridad, y Jesús echó fuera muchos demonios, Él expulsó muchos demonios, y Él sanó muchas enfermedades, dice la palabra de Dios. Vamos a seguir en versículo 35. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron, todo el mundo te busca. Jesús respondió, vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para esto he venido. Así que recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Imagínense, desde que Jesús llamó a sus discípulos primeros, estos discípulos vieron el poder de Jesús.
Ellos vieron lo que pasaba. En el llamamiento de los primeros discípulos está en versículo 14, ¿sí? Y después, y continuamente, y después ellos sabían que Jesús predicaba con autoridad, ellos sabían de que también echó fuera un demonio, ellos sabían de que también la suegra fue sanada por Jesús, que echó fuera muchos demonios después y sanó muchos enfermos también. Estos discípulos sabían, este hombre es el Hijo de Dios, ¿sí? Ellos lo podían ver que él tiene autoridad, ¿sabes? Eso quiero decir. Y después de esto, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario. Imagínense, hay mucha gente en la puerta de Jesús. Había mucha gente en esta puerta, pero Jesús buscaba la presencia con su Padre. Cuando estaba todavía oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. También nosotros tenemos que tomarnos este tiempo con Dios. Si tú estás en la misión y ves que mucha gente se te acerca y tienes que predicar la palabra de Dios, hay que tomarse tiempo para Dios. Es lo más importante, buscarle, ir a lugares solitarios y buscar a Dios y orarle a Él. Y dijeron los discípulos, todo el mundo te busca, ¿sí? Y dice Jesús, vámonos de aquí a las aldeas cercanas donde también pueda predicar, porque para esto he venido. Y Jesús recorrió toda Galilea, ¿sí? Predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Seguimos en versículo 40. Un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó, si quieres puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre, diciéndole, sí quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia. Mira, no se lo digas a nadie. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. Como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba afuera en lugares solitarios. Aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a él. Entonces aquí vemos a un hombre leproso. Se le acercó de rodillas, le suplicó porque quería algo. Él era un hombre enfermo con lepra, una enfermedad muy grave. Y dice a Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Este hombre tenía fe. Este hombre sabía que si Jesús quiere, que si Jesús quiere, sano es este hombre. Y Jesús dice, sí, quiero, queda limpio, porque Jesús estaba movido a compasión con este hombre. Él extendió la mano. ¿Sabes? Un hombre que tiene lepra normalmente no se le acerca a él porque también tú te puedes enfermar, ¿sabes? Pero Jesús no tiene miedo a las enfermedades. Él extendió la mano y dice, queda limpio, si quiero, queda limpio. Así que también en estos tiempos difíciles por alguna gente, no tengamos miedo a enfermedades, no tengamos miedo a un virus, no, sino que oremos por la gente, oremos en el nombre de Jesús. Porque
Jesús tiene la autoridad de quitar esta enfermedad, de quitar el virus. El nombre de Jesús es más poderoso que cualquier otro nombre. ¿Y qué pasó? Dice la palabra al instante. No después de 1 año, 2 años o 3 años, no. Al instante, dice la palabra, se le quitó la lepra y quedó sano. Y Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia. Dijo que no se lo digas a nadie. Pero él lo dijo, lo comenzó a hablar sin reserva y el resultado fue que Jesús ya no podía abiertamente entrar en ningún pueblo. Y al final dice, me gusta mucho la última frase de este capítulo. Aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a él. La gente quería estar con Jesús. Y al final también quiero decir una vez más, el primer versículo, vamos a leerlo. Y dice, comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Este Evangelio que leemos en Marcos es el Evangelio del Hijo de Dios, Jesucristo, Hijo de Dios.